opinión de cómo estuvo el servicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvieron los cánticos? ¿Buenos, regulares o malos? ¿Cómo le gustó la predicación? ¿Estaba funny el pastor? ¿Lo entretuvo? ¿Lo divirtió? Gloria a Dios. Si no, dé su opinión. Diga su opinión. Había mucha luz, estaban incómodas las bancas, la música estaba alta o bajita, el predicador predicó muy alto. Solo avísenos y vamos a arreglarlo para que usted se sienta cómodo. Porque lo que le interesa es tener la gente fascinada, entretenida, ilusionada. Poder en el nombre de Jesús. No son tocadas por Dios, no son redarguidas por el mensaje de Dios. Yo creo que donde quiera que se predica la palabra de Dios duele. La palabra de Dios quebranta. La palabra de Dios estremece. Amén. Si el mensaje no nos estremece, no nos mueve a buscar de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos fascinados, entretenidos. Y cuando suene la trompeta nos quedamos. Lo que hace falta, yo vengo a la iglesia a que Dios toque mi corazón, a que Dios me diga si hay camino de perversidad en mí, si hay algo malo en mí, que Dios lo arregle, que Dios lo redarguya, que Dios lo cambie en mi vida, porque al final lo que queremos es ir al cielo. Si usted quiere ir al cielo, el mensaje del evangelio es este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos arrepentimiento, confesión de pecado a Dios, cambio en nuestras vidas. No entretenernos y buscar un lugar donde nos sintamos bien, donde no se nos ofenda ni se nos conmueva. No, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos donde podamos arreglar nuestras almas para ir al cielo. Que Dios nos ayude a honrar su palabra, a honrar su ley, a creer en el poder que tiene su palabra y a no vivir justificando y fortaleciendo al impío, sino al justo. Como dice el Señor, el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. El salmista decía: lávame con hisopo y seré limpio. Límpiame de toda mi maldad. Hay una condición en nosotros pecaminosa que necesita ser limpiada, transformada, convertida a Cristo. Si eso no ocurre en usted, pues irá a la perdición. Pero Cristo está aquí en esta noche, puestos de pie todos en esta hora. Jesús está aquí. Aleluya. Si lo que quería era entretenimiento, pues quizás pasó un rato bonito. Pero si lo que quiere es salvación, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ante cuyos ojos, a los ojos de ustedes, Cristo fue presentado crucificado. A los ojos nuestros, o sea, para conocimiento nuestro, Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cierre sus ojos allí donde está. Si necesita el perdón de Dios, solo pídaselo y Dios le va a perdonar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra a tu pueblo. Gracias por este pueblo que atentamente ha oído tu palabra. Gracias por cada amigo y hermano que a través del internet ha oído tu palabra esta noche. Bendice a cada oyente. Señor, ayúdanos a no dejarnos fascinar, a no dejarnos ilusionar, impresionar por todo el entretenimiento y el engaño que Satanás está enviando sobre la iglesia en este tiempo. Tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La verdad prevalece sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la falsedad. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que si alguno ha pecado, si alguno te ha faltado en algo, la sangre de Cristo, tu Hijo amado, te limpie de todo pecado. Santifica, Señor. Perfecciona, limpia, salva las almas. Levanta al caído. Perdona al que ha pecado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ten piedad de todos aquellos que están fascinados, están enceguecidos por el engaño y la falsedad.
del modernismo de hoy. En el nombre de Jesús, te lo suplico de todo corazón y te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios allí donde está.